nuestro Rey, Señor. Gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la espada del Espíritu, Señor, y a través de ella, Señor, tú nos libertas, Señor. Vamos a declarar en esta noche, iglesia, su bendita palabra. Tomemos asiento un momento. A veces nosotros, buenas noches nuevamente, iglesia, a los que no había saludado aún, les bendigo, le doy gracias al Señor por su vida. Iglesia, no idealicemos a Dios como nosotros creemos que Él es. El Señor tiene una naturaleza, tiene su carácter. El Señor lo podemos conocer a través de la palabra y todos venimos de una manera u otra a pedir y a buscar a Dios a nuestra manera. Hay una manera de buscarlo, es con un corazón contrito y humillado. A veces tenemos dificultades, tenemos problemas, iglesia, pero nos cuesta humillar el corazón. Venimos aquí y soberbios. Pero cuando llega este momento de clamor, la gente le parece extraño que alguien clame, que le diga Padre. No todos le llaman Padre. Dice las Escrituras que le podemos llamar Padre por el Espíritu. Y cuando le decimos Abba Padre es porque el Espíritu nos está testificando de que Él es nuestro Padre. Hay quienes vienen buscando los favores de Dios, pero no buscando a Dios. Y te digo que el Señor te ama y tiene cuidado de todos los que estamos aquí. Pero escrito está en su palabra que si lo buscamos con todo nuestro corazón lo hallaremos. No es lo mismo buscarlo, iglesia, como el Dios que suple mis emergencias, como el que nosotros reconocemos, rendimos nuestro corazón y le decimos: hasta aquí llegaron mis fuerzas, Señor, me ayudas. Y Él es nuestro ayudador. Cuando nosotros venimos, iglesia, con este corazón contrito y humillado, quebrando ese frasco de alabastro como lo hizo aquella mujer, porque en aquella mesa estaba nuestro Señor y estaba Simón el fariseo, alguien que decía conocerle y estaba sentado a la mesa con el Señor. Y esa es la altivez con la que llegamos creyendo y nos olvidamos que hay quienes están clamando como clamamos nosotros un día y no tenemos misericordia. Nos parece extraño que alguien le clame a Dios, porque la iglesia ya no le clama a Dios como Padre, sino que clamamos por las añadiduras. Para mí el momento más precioso en el Evangelio es cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien vuelve su corazón al Señor, porque muchas veces esas son las consecuencias de que nuestro corazón se aleje de Él. Decimos creer en Dios, pero nuestras obras muestran que no. Si tú en esta noche le clamas, o si algún día le tienes que clamar, yo te digo, Él responde. Él vino por los pecadores, Él vino por los que le fallamos, los que éramos enemigos de Él. Él vino, iglesia, como vino por mí, angustiada, afligida, atormentada, sin esperanza. Pero a veces queremos las cosas a nuestra manera. Cuando tú le clamas, Él responde y ya no hay tinieblas que te puedan controlar. Ellas hacen ruido. Nuestro pastor decía que Él es como un ratón pequeño, el enemigo con un megáfono, porque Él le habla a la mente. Los gigantes están aquí en la mente, porque Él durante mucho tiempo ha trabajado en la mente del hombre. Pero esta bendita palabra tiene el poder de derribar las fortalezas que el enemigo ha levantado aquí. El Señor no está en la religión. ¿Por qué no está en la religión? Porque si la religión fuera la que salvara, entonces, ¿por qué en la misma religión nos desesperamos? La solución está en su Hijo, en Cristo, en esta bendita palabra. No esperes encontrar en una denominación al Señor. Él se le encuentra aquí. Aquí es donde se le halla la verdad. Amén. Todos dicen tener la verdad. Es hora, iglesia, de que tú y yo la conozcamos, que escudriñemos. Ahí está la verdad. Y sí hay una batalla entre el reino de tinieblas y el reino de Dios. Sí hay una batalla por tu alma y por mi alma. Sí la hay, iglesia. Sí existe el reino de tinieblas. Las tinieblas sí tienen poder, pero es un poder engañoso que trabaja con el temor, con el miedo, con la mentira. Pero cuando llega la luz, Cristo Jesús a nuestras vidas, nos hace ver que Él es el que es poderoso y que Él nos venció en la cruz. Y cuando tú decides, o yo decido entregarle la vida a Él, al principio no es fácil, porque el Señor tiene que descontaminar nuestra mente, circuncidar nuestro corazón.
Nosotros queremos que todo pase rápidamente, dice, los traeré, los lavaré y los limpiaré con agua limpia de que de todas sus inmundicias, porque nos contaminamos en el mundo. Amén. Pero si tú decides entregarle la vida, no temas. Él es Dios Todopoderoso. Amén. Nosotros no cantamos por cantar. Si le decimos que Él es grande y es fuerte, iglesia, aún es más fuerte que nuestra voluntad. Porque nosotros queremos que el Señor actúe. Y le decimos al Señor cómo tiene que actuar. Hay personas que han sido libres mediante la fe cruzando esta puerta. Pero lo que más nos liberta, siendo verdaderamente libres, es por medio de la palabra. Si nos alejamos de la palabra, iglesia, la palabra de Dios dice que aquello volverá. Tenemos que permanecer aquí, aquí está la libertad. Yo encontré mi libertador aquí. Y sé que si yo me muevo de aquí, hay un enemigo que es astuto, que fascina y seduce, tiene muchas maneras de tentar. Terminaremos siendo insensatos, fascinados por las corrientes del mundo, alejando nuestro corazón de Dios, aunque estemos en una de ellas. Esto no es un juego, sí, las tinieblas oprimen, iglesia. Y las tinieblas oprimen y deprimen. Porque yo llegué a este lugar con ganas de morirme, hasta que hallé la vida. Amén. Yo te invito a que lo busques como tiene que buscarse el Señor. No lo busques en una persona, porque todos, tú y yo, lo necesitamos a Él. Todos necesitamos al Señor. No busques, no pongamos la esperanza en los hombres. Porque si yo mengo, si yo me separo de esta palabra, terminaré como el hijo pródigo también, lejos de Él. A las personas se les lleva a Cristo. ¿Dónde encontramos la salvación? ¿Dónde encontramos nuestra libertad? Yo la llené, yo no la tiene el hombre. Ciertamente hay liberaciones, hay ministraciones, claro que sí. Pero esto es como una acetaminofén, porque el Señor quiere hacernos verdaderamente libres, porque la raíz está en el pecado. No podemos decir que las tinieblas nos están atormentando si nosotros tenemos obras de carne y amamos las obras de carne. ¿Qué hay? Carne. El terreno del enemigo es la carne, son las obras de la carne, la mentira. Todos los pecados de los que habla Gálatas. Pecados sexuales, disensiones, celos, pleitos, contiendas, herejías, murmuración. Hay personas que creen que la murmuración es de las tinieblas, sigue. Y todo eso hay que cerrarlo, porque el Señor dice, sed santos como yo soy santo. A veces hablamos, iglesia, de que el enemigo es más fuerte. No, él es fuerte en su territorio, pero nosotros somos templos del Espíritu Santo. Así que si tú crees que él es fuerte, es porque crees que tú eres de Él. Nosotros estamos sellados por Él, comprados con un precio muy alto. Y el enemigo va a hacer ruido, y bastante ruido hace. Pero esta palabra tiene el poder de derribar toda obra de tinieblas en nuestras vidas. Cuando Él empieza a oprimir por medio de los pensamientos. Y es terrible porque yo tuve eso, iglesia. Uno no puede dormir. Por eso hay que tener misericordia. Y la misericordia, iglesia, es enseñándoles dónde está la libertad en Él. No podemos, iglesia, llevar a la gente a los hombres. Nosotros somos instrumentos para hablar conforme a la voluntad del Señor y actuar conforme a la voluntad de Dios. Quien te diga que el hombre te va a libertar, te miente. Aquí está la libertad. Amén. Y saben que todo el que permanece aquí está en el reposo del Señor. Pero todo el que se aleja, el alma se empieza a angustiar. Yo te invito en esta noche, iglesia. Voy a leer este salmo que el Espíritu Santo me permite darlo. Amén. Lo leo con reverencia, con temor y temblor. Porque yo sé que mientras que se predica la palabra y se predica en fe, hay poder. Porque la palabra es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, Señor. Tu palabra tiene el poder de derribar toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Tu palabra es espíritu y es vida. Y cuando decimos sopla, Espíritu Santo, tú soplas, Señor, a través de tu verdad. Hoy, Señor, te pido que entres a la mente de mis hermanos y que alumbres nuestro entendimiento, Señor, para comprender que tu amor es el que nos guarda, el que nos cubre y que nada ni nadie nos puede separar de tu amor, Señor. Porque la palabra de Dios dice que nada en ti se va a perder. Y si estamos en ti,
Señor, estamos confiados porque nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Yo lo creo, Señor, con cada fibra de mi cuerpo, porque tú, Señor, lo que has dicho lo has cumplido, porque fiel es el que hace la promesa. Bendita sea tu palabra, Señor, porque es santa. Enséñanos cada día a amarla más, Señor, a tener temor de Dios, como lo dijo, Señor, oh Padre Santo. Aquel es Salomón, lleno de sabiduría, Señor, y lleno de todas estas riquezas. Digo, oh Señor, la conclusión, el todo del hombre, Señor, el fin de todo discurso, de toda predicación es: teme a Dios y obedece. Ese es el fin de todo discurso, Señor. Padre, derriba toda altivez que haya en nuestro corazón, toda soberbia, Señor. Porque tu palabra dice que tú al altivo lo miras de lejos, Señor. Pero todo aquel que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, oh Señor, te va a hallar, Señor. Que no resistamos más tu palabra, porque tu palabra dice en Santiago que tú resistes a los que te resisten, Señor. Resistirte a ti es resistir lo que sale de tu boca, tu palabra, Señor. Yo bendigo a todos aquellos que has traído en esta noche, Señor. Te pido que seamos entendidos a lo que tú nos vas a hablar a través de este salmo, Señor. Amén. Declaración de confianza. ¿Qué es declarar? Perdón, Salmo capítulo 31. ¿Qué declaramos, iglesia? ¿Qué es lo que declaramos todos los días? Hay gente que todo lo que declara es queja, derrota, enfermedad. Si a partir de hoy empiezas a declarar que confías en Él, sin importar lo que vean nuestros ojos naturales. El Señor nos enseñaba en esta semana que necesitamos la templanza, la prudencia para guardar nuestros labios, porque dice que el necio apresuradamente habla y se enlaza en mismo los propios dichos de su boca. ¿Qué declaramos, iglesia? Esta palabra la está dando el Señor. No estaba preparada para predicar, pero Él hace como Él quiere. Porque Él es el que nos quiere hablar en esta noche. ¿Qué es lo que declaramos? Hay quienes declaran enfermedad todo el día, derrota. El Señor quiere que empecemos a declarar que confiamos en Él. Porque eso es lo que escucha el enemigo. Él es feliz de que declaremos que nos tiene mal. Escuchemos lo que el Espíritu nos dice, una declaración de confianza. ¿En quién? Nos enseñaba nuestro Rey en esta semana. ¿En quién confiamos? ¿En dónde está nuestra fe? ¿En nosotros mismos? Que todo va a estar bien mientras que nosotros estemos bien, pero cuando todo empieza a salir mal, vamos a terminar negando al Señor. ¿Cuánto lo han negado? ¿Cuánto se ha negado al Señor? En un momento. Gloria al Señor. Gloria a ti, mi Cristo. Declaración de confianza. Aquí lo escribe el salmista David. Gloria a Dios. Gloria a ti, mi Cristo. En ti. ¿En quién? En ti. Dice en mí. En ti. En ti, Señor. Oh Jehová, he confiado. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. ¿Qué hacen las tinieblas? Quieren traer confusión. ¿Por qué? Porque el Señor te da una palabra para que confíes en Él. Confiar en Dios no es confiar en el aire. Confiar en Dios es confiar en lo que Él te ha dicho que va a hacer. Entonces van a venir las tinieblas, aún nuestra propia mente, a confundirnos, a revocar lo que Dios ha dicho. Pero el enemigo no puede revocarlo, pero sí puede hacer que nosotros abortemos lo que Él dijo que va a hacer en nosotros. Si el Señor dijo que eres libre en Él, créelo. El Señor no miente. Y a eso vino Él. Él te está hablando conforme a las Escrituras. Él nunca va a mentir. A veces estamos esperando que nos imponga las manos, pero todo mira, en las Escrituras hay preciosos testimonios
testimonio de lo que el Señor ha hecho. Aquel centurión le dijo, no es necesario, Señor. El juez le dijo que su siervo estaba enfermo. Y ese centurión no era del pueblo de Israel, era romano, era un soldado. Él no se la pasaba en el templo adorando. Él no se la pasaba con la Biblia aquí, iglesia. Simplemente había escuchado de que él era sanador y creyó. Él creyó. Porque es que la fe tuya, ahí donde estás, en Él, que hace que el Señor se mueva en nuestras vidas. No es la fe en la persona que está predicando. Somos instrumentos nada más del Señor. Voces que el Señor levanta para que le hablen a su pueblo. Esta palabra que el Señor ha traído tiene poder, iglesia, porque Él mismo la está dando. Ya que el centurión le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, estaba muy enfermo, estaba de muerte. Y le dice que iba a ir donde él estaba. Dijo, no, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya basta para sanar. Y él le dijo, yo no he hallado tanta fe en Israel. Mejor dicho, no he hallado tanta fe en mi pueblo. Puede venir una persona por primera vez y creer en esta palabra y el Señor obrará. No tiene que venir, pasar, arrodillarse, simplemente un corazón que se rinda ante Él y le crea. Eso es todo. Nosotros idealizamos a Dios y así mismo lo transmitimos a las personas. Él tiene multiformas de obrar. Yo conozco a mis señores, Él trabaja de muchas formas. Él salva de la manera como Él quiere. En el último momento, en la cruz, en aquel que estaba a la derecha, o aquellos que les dicen, sígueme. Él obra como quiere. No llevemos a las personas a que obren como nosotros queremos, porque estamos limitando a Dios. Yo solamente te predico y todos los que crean van a ver su gloria. Él lo dice, los que se congreguen constantemente, porque los que creen van a querer más palabras de Dios. Porque hay quienes se congregarán todos los días si no le creen. ¿Y sabes qué? A veces la fe ha menguado a causa de no recibir, porque la fe viene por el oír de Él. Y oyó que iba pasando el Señor Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él oyó de Jesús, él era ciego. Pero él creyó que él le podía devolver la vista. Y clamaba, y decía que los mismos discípulos le decían que se callara. Los mismos discípulos, los que andaban, los que lo conocían. Pero él tenía un clamor del corazón, Rabí, hijo de David, decía, ten misericordia de mí. Hay quienes están clamando por misericordia y queremos silenciar a aquellos que gritan desde su corazón por misericordia. Él es grande en misericordia y si piden misericordia te dará misericordia. Así que la iglesia tiene que dejar de ser así. Y cuando alguien clama como si fuera tu alma, escucha su clamor, Señor, porque muchas veces está esperando el Señor a aquellos hermanos mayores que clamen a la iglesia y no lo hacen. Todos llegamos angustiados a los pies del Señor. Yo llegué y vi a muchos, pero a veces la indiferencia y la altivez muestra como si estuviéramos bien como el fariseo, pero los otros están mal. Y el Señor, el uno estaba sentado a la mesa, pero la otra estaba postrada. Y él, igual que mucho se le perdona, mucho ama. Y dice, tú estás conmigo aquí, pero no me amas. Ella sí. Porque el Señor no mira como nosotros miramos. Él mira el corazón. Ese es el amor de nuestro Dios. Ese es el amor que estamos conociendo porque no le conocíamos. Porque decíamos que conocíamos a Dios, pero nos faltaba la misericordia y el amor. Y para poder dar amor tenemos que recibirlo. Él dice, denles de comer. A los discípulos no tenemos. Ámenlos, no sabemos, no hay amor. Si amamos mucho al Señor es porque mucho se nos ha sido perdonado. Y cuando mucho se nos ha sido perdonado, mucha misericordia tendremos con los que vienen. No la misericordia conforme a como el hombre quiere. Porque el que quiere misericordia de nosotros es Él. Y Él es el que pone su misericordia en nosotros para amar las almas y la angustia en la que están. Qué tristeza que vengan a encontrar un grupo religioso o religiosos trayéndolos para que sean religiosos. Aquí venimos
cada día más que Él se revele a nuestro corazón, que su amor se ha derramado por el Espíritu en nosotros y mostrarles a los que vienen la misma necesidad que tenemos nosotros de permanecer aquí en su palabra. Si no, nos vamos a secar, iglesia. Aquella mujer del flujo de sangre, ella creyó y se arrastró por el suelo y tocó el borde de su mano, y Él siempre veía a la fe. ¿A quienes vienen, iglesia, y no tienen fe? Él mira la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A veces hay más fe cuando te invitan a un lugar que no debes ir. Estás angustiado y afligido, te llevo a un lugar que era allá en esa montaña. Y es una señora que cuando lo ve a usted le pega con un palo, pero le va a ayudar. Se van allá con fe. Hasta a pie se van. Pero ¿cuánto cuesta creer en Dios? Y los que creen en su gloria. Creer en esta bendita palabra, la única que puede libertar al hombre y hacerla verdaderamente libre. Porque el Señor, mire, yo conozco casos, el Señor obra como quiere, personas que han sido libres. El Señor los trae porque el que liberta a Él no son los hombres. Son libres en la administración, el demonio se va, pero hay quienes el Señor dice no. Se va a sentar a escuchar mi palabra porque sabe cómo es la batalla en la mente y el corazón. Nos ha pasado con dos personas y por más que hemos querido, el Señor es el que liberta, no nosotros, y Él hace como quiere. Y la libertad que ha traído a estas personas ha sido completa. ¿Por qué? Porque lo recibieron a Él, su palabra, y los hizo sentar mucho tiempo. Gloria al Señor, porque eran casos difíciles, pero para Él no hay nada imposible. No entendíamos, Señor, ¿por qué a esta persona no permites que sea ministrada como las demás? Yo hablo como quiero y yo sé qué es lo que hago. Nosotros queremos venir y que el Señor nos dé paz. Él es la paz. Amén. Él es. Y Él quiere que tú lo conozcas porque Él es el reposo del hombre, el descanso del hombre. No es un día. Dice que había un día que fue estipulado como el día de reposo. Pero Él hablaba de otro día. Esto lo dice Hebreos. Él hablaba de otro día. Si ese hubiera sido día, dice en Hebreos, ¿por qué Él habla de otro día? El día del reposo se llama Jesucristo, porque todo el que está en Él tiene descanso. ¿Cuánta gente descansa el domingo y el lunes está más cansados que el sábado? El reposo no es un día, no es un lugar. El reposo de nosotros no es dormir. El reposo de nosotros es Él, porque Él es el que trae paz al espíritu angustiado y al alma afligida, al corazón afocado. Él es el que lo hace. El que conoce este reposo sabe de lo que el Señor habla. Que por más que el enemigo te hable, por más que se levante la tormenta, tú tienes el poder de caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, o sea, con Él. Porque caminar sobre las aguas es que sin importar lo que veamos, creamos y caminemos en esta verdad. No por vista, sino por fe. Y esta es la fe que el Señor le quiere dar a su iglesia, porque Él quiere que le agrademos. Él dice, sin fe es imposible agradar. Ahora hay una noticia que ella nos ha dicho, la necesidad de ¿qué? Del zarandeo, porque ahí se afirma nuestra fe, porque nos damos cuenta que no teníamos fe en Dios, que hablábamos de Dios, o aquella persona o en aquella cosa que teníamos fe, no nos funcionó en aquel momento. Y Él dice, Jeremías, ve a tus dioses, a ver si te pueden ayudar. No van a poder ayudarte porque yo soy el único y verdadero Dios. Has corrido a otras cosas, a otras creencias, a otros dioses, pero Él es el único Dios vivo. Y no hay Dios verdadero. Luego pasa por Canaán, y sale esta mujer cananea. ¿Qué es prototipo? Son personas que no dicen ser su pueblo, pero le creen. El soldado romano y sale esta mujer cananea, donde su hija está siendo atormentada por un demonio. Y Él le está diciendo palabras más, palabras menos, que no es el tiempo todavía para los gentiles, porque Él había venido por el pueblo de Israel. Pero a causa de que no le recibieron, pudimos entrar nosotros a su precioso pacto. Y Él le dice que no es el tiempo, que no está bien, porque es que padres para sus hijos, no para los perrillos. Y ya con que sea de las migajas que caigan
pero yo sé que tú puedes sanar a mi hija. Dijo, grande es tu fe, mujer. Porque la fe no está en una religión ni en una denominación, y en cuanto vengamos a este lugar. La fe está cuando tú escuchas esta palabra, no cuando la vienes a abrir, la escuchas, la recibes y la guardas en tu mente y en tu corazón. Y sales de aquí. ¿Qué es fe? La certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Sales y ves todo lo contrario, pero tú decides creer en lo que ves. Eso es fe. La fe no es emocionarte aquí y decir, gloria a Dios, aleluya, tengo que tener fe, sí, Señor, y sale. Como dicen, con falta con mis hijas. Y es precioso cuando tú cierras los ojos a lo natural y tú dices, yo decido creerte. Y esa es la manera de vencer las tinieblas. Dice que la fe que vence el mundo, y sabemos que hay un príncipe en este mundo, es nuestra fe. Es lo que vence al enemigo, nuestra fe en él. Porque al tú creer en él, lo dejas actuar a él. Esa es la fe que vence el mundo. Nuestra fe. Y saben que la fe es escasa. Y la razón por la que tú y yo estamos aquí es para escuchar la palabra, para que aumente. No es que si no nosotros estamos en la casa con ocio, en las novelas, en el Facebook, en todas estas redes sociales, ¿qué fe vamos a tener? Y Él quiere hallar esta fe en nosotros. Y esa fe hay que ejercitarla. Nos decía que la fe es como un músculo, que hay que ejercitarlo para fortalecerlo. La fe tiene que crecer y no hay manera, no hay oración que haga crecer tu fe. La fe viene por el oír esta bendita palabra que el Señor te trajo a ti y a mí a escuchar. No hay otra manera, iglesia. Te pueden mandar esos mensajitos de WhatsApp y está muy bonito, está con muñequitos. La fe no viene por un bonito mensaje acompañado de un verso, sino cuando tú le das la palabra y dices, así te dice el Señor. No temas, no desmayes, Él está contigo. Y que esta persona crea que está y sale de aquí creyendo que Él está. Pero está solo, te dice el enemigo, está sola, está solo. Yo creo que tú estás conmigo. Tú dijiste, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin. Y a ti te dejaron solo. Y la fe que venció al mundo, tú venciste la cruz, fue porque a pesar, dice las Escrituras, que todos lo dejaron, Él sabía que el Padre estaba con Él. A pesar de que todos aquellos que dijeron, yo conocí hasta la cárcel, Señor, yo conocí hasta la muerte, lo dejaron solo. Pero Él dice, yo vencí porque sabía que no estaba solo. Y yo sé que ustedes me dejarán solo, les decía el Señor. Pero yo sé que no estoy solo. No importa que te digan al hijo. Es más, no importa que los hombres te den la espalda. Yo a esos momentos, en esos momentos le he dado gloria al Señor porque me doy cuenta que Él siempre está, aunque todos se vayan. Él siempre va a estar. Amén. Siempre ha estado. Entonces es el momento en que tantos amigos, tanta gente quiere quitarte el tiempo de Dios, quiere robarte el tiempo de Dios y te dice, ahora sí somos tú y yo. No estás solo, yo estoy contigo. Ven, habías dejado de orar. Pero es que, Señor, mis amigos me dejaron, mi familia me dio la espalda, porque a mí me pasó y no, vean, les aseguro, no hay mejor y más precioso momento que tú encontrarte con Él y saber que no vas a estar solo jamás. Porque el enemigo te va a hacer sentir que estás solo. Cuando esto pasa, iglesia, tu confianza en Él, tus pies se afirman en Él, no en las personas, ni en nadie más. Es precioso saber que cuando te dejan solo, es necesario esos tiempos donde te sientes solo, para que te encuentres con Él. Pero ¿cómo me va a traicionar mi pareja? ¿Cómo me dejan estos momentos que tanto lo necesito? Dice el Señor a algunas personas. Sí, porque ella no te ama o Él no te ama tanto como yo. Necesitas conocer mi amor para afirmarte y para que ustedes se puedan amar. Nosotros somos infieles por naturaleza, y no estoy hablando tanto de la infidelidad del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Nosotros le somos infieles a Dios. Él llamó a una novia infiel, Él nos llamó a su iglesia siendo infiel como la esposa de Oseas, pero nos llamó para serle fiel. Y nosotros no le somos fiel por la fidelidad que brota de nosotros, sino porque conocemos su fidelidad y decimos definitivamente, Señor, siendo tu enemigo, tú me amas. Estando lejos de ti, tú viniste por mí. Señor, yo no entiendo usted cómo me puede amar y cómo su amor puede ser tan firme por mí. Él dice, ese es mi amor. Y yo te voy a llenar de ese amor, para que ese amor sea el que te sostenga, porque tu amor es escaso. No alcanza. Hoy lo amamos, pero si mañana está el problema, lo dejamos de amar.
Pero cuando nosotros aprendemos que Él en esos momentos, ¿por qué la gente deja de amar a Dios? ¿Por qué no le gusta a Dios? Porque siente que el Señor los dejó solos. El Señor se olvidó de ellos. ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Cuando una persona, el Señor dijo, ustedes creen que yo les he sido infiel y no, ustedes están hablando conforme a su infidelidad conmigo, no en mi infidelidad con ustedes, porque yo soy fiel. Ustedes han sido infieles. Entonces ustedes creen que yo voy a actuar como ustedes actúan. No, el Señor dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Es precioso conocer el amor de Dios. ¿Saben qué, iglesia? El amor de Dios en nosotros se puede apagar cuando vamos a los amantes del mundo, cuando lo dejamos a Él, no porque nos haya dejado de amar. Jeremías dice, qué mal hallaron en mí, qué mal les dice, qué mal le dice a sus padres para que se alejaran de mí. Si yo soy el Dios, la fuente de agua, vida, en mí solamente tienen vida. ¿Por qué se alejan una y otra vez? Porque nuestro corazón se aleja, iglesia. Empezamos a buscar más las cosas del mundo que las cosas de Dios, que estar en los asuntos de Él. Empezamos a ver esta palabra y a despreciarla, como que qué pereza es esta palabra. Esta palabra es su Hijo, Cristo Jesús. Él es el verbo. Amén. Y despreciar la palabra es despreciarlo a Él. Ay, hablamos que Pedro lo negó y que Judas lo entregó. ¿Cuántas veces lo hemos entregado y cuántas veces lo hemos negado? Porque negar que el Señor habla es negar a Cristo. Él es el verbo que vino en carne. Él es la palabra de Dios. Él salió de Dios. Él te invita en esta noche a confiar en Él. Lo vale, iglesia. Vale cada minuto, cada segundo, cada día, cada año que pasa en Él lo vale. Para mí lo ha valido. Y no hay nada que el mundo me pueda ofrecer hasta ahora que pueda suplir lo que Cristo me da. Paz, gozo y salvación. Porque lo primero que Satanás le roba al hombre es la paz. Y eso no lo puedes comprar en ninguna parte, ni te lo puede dar ninguna religión, sino la fe en Cristo. Creyendo en Él, el reino de Dios es paz, gozo y salvación. Y esa paz con la que yo me encontré en el mundo la llené. Y esto no tiene precio, iglesia. No hay nada más precioso que reposar su cabeza en la almohada y descansar en Él. Hay quienes no duermen, que pasan en vela como lo hacía yo. Oso me decía, la paz no tiene precio. Claro, yo le decía, sí, yo necesito tener paz. Y cuando la hallo, hay que abrazar esa paz. Amén. Porque lo primero que pasa en el mundo es que nos roban la paz. En el mundo encontrarán aflicción, pero no teman, yo he vencido el mundo. Vamos allá en la aflicción, pero cuando está la paz, está tu confianza en Él. No en nosotros mismos, ni en lo que vemos. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclíname tu oído, líbrame pronto. ¿Cuántos están clamando por eso? Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y tú eres mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Qué precioso cuando el Señor nos enseña. Nuestros caminos, iglesia, se alejan de Dios. Y nosotros a veces creemos que alejarnos de Dios es dejar de ir a la iglesia, a la congregación. Dice que nosotros nos empezamos a alejar cuando nuestros pensamientos se alejan de Él, nuestras sendas se tuercen. Ya no meditamos en esta palabra, sino en nuestra propia opinión, en el yo creo y en el yo pienso. Cuando nosotros empezamos con los rudimientos, con estas fortalezas, es que a mí me parece, y el Señor dice en Isaías, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes, porque sus pensamientos son inicuos y sus caminos son impíos. Todo lo que ustedes piensan es mal, y las intenciones de sus corazones no son buenas, y ustedes corren apresuradamente a hacer el mal. Es en Cristo Jesús el único y verdadero camino, iglesia, donde estamos en camino de justicia. Y no solamente es camino de justicia, sino de santidad. En este camino somos santificados. Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y muchos vemos los defectos. Es más, hay gente que ha dejado de creer a causa del testimonio de otros. Y yo les digo cuando me dicen, es que yo nunca volví a la iglesia porque yo en tal iglesia encontré un mal testimonio. ¿Y por qué no miramos los buenos? Porque sí hay buenos testimonios en la iglesia. Si hay gente que sí ama a Dios, que es fiel a Dios, gente que sirve por amor, pero nosotros estamos tratando de salirnos del camino, buscando los errores del otro, pero no confesando que amamos los caminos del mundo.
Siempre estamos buscando, tú y yo, iglesia, estamos en la rueda del alfarero porque esas vasijas te habían echado a perder. Y Él viene otra vez. Y Él nos forma con amor porque Él sabe que el hombre, dice Isaías 1, está enfermo de la cabeza a los pies. Su mente está enferma, su corazón está enfermo. Y el Señor viene a sanarnos. Él no vino a condenarnos, Él nos vino a salvar y vino a traer sanidad y medicina. Porque Él sabe que el enemigo ha contaminado al hombre desde que nació. En pecado nos concibió nuestra madre, dice las Escrituras. Y hay pensamientos que tú y yo hemos tenido donde nos da temor. ¿Qué es eso que está pasando? El Señor dice, tu mente está enferma. Lo dice en Isaías 1 y Él dice, yo soy tu sanador. Porque he venido a renovar el espíritu de tu mente que ha sido contaminada por la ciencia del mal. Ha sido contaminado por las redes sociales, ha sido contaminado por esos pensamientos y esos dardos de fuego, esos huevos de aspid que dan, que luego nacen serpientes. Pecado. Y el Señor no dice, pecador, ya no te quiero, estás condenado. Él vino para sanarnos, para dar tu salvación. Así que Satanás te va a acusar. El Señor no solamente te dice, yo te perdono el pecado, sino aquí también quito la culpa. Porque yo conozco tu condición y a eso te traje. A eso te traje, a alabarte con mi verdad y con mi palabra. Así que si la culpa te tiene ahí estancado, paralizado, el Señor te dice, tienes que leer Isaías capítulo 1, donde Él dice que yo vengo a sanarte, porque el enemigo se ha encargado de colocarle la simiente del mal, ¿para qué? Para que cuando el Señor nos hable lo resistamos. Lo resistamos con nuestros pensamientos, lo resistamos con nuestro corazón, para que seamos incircuncisos de oídos y escuchemos pesadamente la palabra sin fe. Dice que la palabra de Dios no les aprovecha porque la oyen sin fe. Entonces dice, sácame de la red que han tendido para mí. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos nos hemos sentido en una red? Atrapados. Es impresionante cuando en mi pasado me sentí así, como una presa. Ustedes han visto en esas telarañas como los bichitos que caen a las telarañas se angustia y entre más se mueven más se envuelve la red. Isaías también habla de que el enemigo tiende red. Él atrapa con un lazo que se llama lazo de cazador. Ese lazo de cazador viene acompañado de tentación. Él no te puede cazar así nada más. Él te tienta. El lazo de cazador tiene una carnada. O sea que te lleva a esa red y te sientes atrapado. Pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo, Jehová, he esperado. ¿En dónde tenemos que esperar? No esperes en los hombres, espera en Jehová. Dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. ¿Qué? Iglesia, Él ha visto nuestra aflicción. Escucha, mira, Él ha visto tu aflicción. A los que vinieron afligidos, Él vio tu aflicción. Mire, no hay nada más precioso porque nosotros creemos que el salmo fue puesto ahí ya para cuando estemos afligidos. David estaba en angustia y estaba afligido. Él decidió en el momento de aflicción, inspirado por el Espíritu, escribir este salmo para cuando tú y yo también estuviéramos afligidos como Él. Entender, porque Él está dando testimonio de que el Señor había visto su aflicción. Él pasó por aflicción. Tú y yo pasamos por aflicción. El Señor no está ciego. Él es el que habla ante nuestros ojos. Él ha visto tu angustia, Él ha visto tu aflicción, Él ha visto. El hombre no la va a ver. A veces nuestra familia no ve la aflicción en la que estamos. A veces nos sentimos solos porque nos ven llorar. Ay, pues sí que llora, usted le pone problemas a todos. Ay, pero no entienden tu aflicción. El Señor nos ha dicho, sus hijos tienen batallas que ustedes ni saben. Y esta semana que nos habló de los hijos, me decía el Señor, Agar le clamó al Señor. Agar había tenido un encuentro con el Señor. Y hubo una situación en este segundo encuentro que tiene Agar, donde Agar creyó que iba a morir de sed en el desierto, iba a morir de hambre, y se separó de su hijo porque la situación era muy difícil. Dijo, aquí vamos a morir, porque hay situaciones que uno dice, ya lleve, nada que hacer. No sé si es un hijo en las drogas, no sé si es un hijo en donde esté.
No sé si vieron que yo comenté en este video esto sobre Agar. Y el Señor dice en sus escrituras que Agar se alejó de su hijo y empezó a llorar, llorándolo antes de que muriera. ¿Cuántos lloran a los hijos así? Caso perdido. Y le dice el ángel a Agar, Agar, ¿por qué lloras? Yo he escuchado el clamor de tu hijo. Nuestros hijos claman. No lo dudes, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Y le dijo a Agar, yo escuché el clamor de tu hijo. Tú tal vez crees que va a morir, pero yo no vine a dar muerte sino vida, porque yo escucho lo más íntimo y lo más secreto del corazón. Porque a veces creemos que nuestros hijos están lejos de Dios y pueden estar más cerca, porque hasta que ellos le clamen, y él escuchó el clamor y lo levantó y no murió. Era ver la aflicción tuya, la mía y también la de nuestra familia, porque Él tiene cuidado. La promesa es iglesia, que si somos circuncidados nosotros, nuestros hijos también. Así que no te sorprendas cuando veas la obra de Dios en tus hijos. ¿Sabe por qué uno se sorprende? Porque no pasó como uno quería, sino conforme a la voluntad de Él. Y qué precioso es ver cuando el Señor, Él dijo, yo circuncidaré el corazón de tus hijos, y yo lo creo. Amén. Mis ojos han de ver eso. Amén. No soy yo el que transformo el corazón de mi hijo, y duele, y a veces las situaciones son adversas, iglesia. Pero qué precioso que el Señor nos diga en esta noche, yo no solamente he visto tu aflicción, sino la de tus hijos. Es que no viene a la iglesia, es que reniega de Dios, tranquilo. Para Él no era la promesa, era para Isaac. El Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Porque a veces creemos que estamos más cerca a nosotros. El Señor solamente busca un corazón que se rinda y que le crea. Y les digo y les tengo que decir, todas las cosas a los hijos de Dios les ayudarán para mí. Así sea que nuestros hijos sean abatidos. Pero es porque el Señor los está llamando a su redil. Solamente creamos, amemos y acompañemos en ese proceso. Porque si Él dijo, yo estoy en este asunto, creámosle así. Creámosle. Creámosle. Kia Maya, Rabakende, Kia Nai. Es mi espíritu el que hace la obra, no solo usted. Mis ojos están puestos en aquellos que claman. Y la promesa es: clama a mí, yo te responderé. Él es bueno, iglesia. Él no es como nosotros lo hemos idealizado. Él es más bueno de lo que nosotros nos alcanzamos en la vida. Él va a tener cuidado. Si Él dice que tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, ¿ustedes saben cuántos cabellos tienen? Yo tampoco. Él sí. Y no se va a caer ni uno solo, iglesia, sin que lo sepa. Ahora, no vas a saber cuál es la aflicción de nosotros y nuestros hijos. Ese es el Dios que yo predico y el que yo he decidido creer. Él está obrando en nuestras familias, iglesia. Amén. Porque esa es su promesa. Cree que tu casa será salva. Yo he visto, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. ¿Quién conoce nuestra alma? Ahora, ¿quién es el dueño de ella? El que la compró, iglesia, el que la redimió. No me entregues en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Él lo sabe. Él sabe cuando estamos en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. ¿Por qué se agotan las fuerzas? Y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos muchos más, y el horror de mis conocidos.
Porque en esos momentos todo el mundo opina, todo el mundo le diagnostica, todo el mundo quiere hablar de tu situación. Amigos, conocidos y aún la propia familia. Yo te digo en estos momentos, confía en Jehová y confíale a Él y a las personas más cercanas, porque nadie, por más que te ame, va a entender tu dolor, tu aflicción. Solamente Él. Él conoce nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Pero confíaselo a Jehová. Dile a Él, Él te escucha. Es que no lo escucho, pero Él sí te escucha. No hay que tiene que circuncidar los oídos para nosotros poderlo escuchar. Y la única manera de circuncidarlos es oyendo la palabra. La palabra de Dios dice que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque el corazón se engrosó. Y a causa de esto resiste la palabra de Dios. Y el Señor dice, y no vienen a mí para que yo los sane. ¿Y a quién sana Él? Sino a alguien que está enfermo. Una persona que le cuesta oír la palabra, una persona que le cuesta, iglesia, ver a Cristo, está enferma y dice, yo a eso vine a sanarlos. No se preocupen, permanezcan, que esta palabra trae sanidad y medicina. No solamente porque todos buscan una sanidad física, pero hay sanidad del alma, iglesia, que el Señor quiere dar. Esa paz, ese reposo que necesita la alma angustiada. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí. E idean quitarme la vida. El fin del enemigo es que te quiten la vida, aunque nos quitemos la vida. ¿Cuántos pensaron? Levante la mano que pensó en morir alguna vez. No quitaste la vida. Somos poquitos, gloria al Señor. Yo en algún momento no quería vivir. Y eso es lo que Dios quiere. Que despreciemos la vida. Pero bendito sea el Señor que la actuó en el día justo en nuestras vidas. Y nos encontramos con la vida, iglesia. Sabríamos que así nos quitáramos la vida, ¿dónde vamos a ir? El hombre sin Cristo es una simple existencia, está muerto. Porque Él es la vida de los hombres. No hay vida fuera de Él. Y dice, en tu mano están mis tiempos. ¿Dónde voy? En el 14. Mas yo en ti confío. Qué precioso. ¿Cómo empezó el salmo? He confiado. Y aunque todo esto le está pasando al salmista David, sigue diciendo, más, a pesar de que todo esto está pasando, a pesar de que yo veo todo adverso, porque saben que el salmista David sabía que cuando se levantaba la prueba era un tiempo precioso para levantar altar a Jehová. Porque es el tiempo en donde uno clama, cuando todos están en el Él preparaba el altar, porque es lo primero, él sabía que en el desierto hay altar. Porque ahí como no hay nadie haciendo estorbo del mundo, eres tú y Él, ahí es donde uno derrama lágrimas, ahí es donde uno quiebra el frasco de alabastro, que es el corazón endurecido. Y a pesar, porque mira todo, se han levantado, están haciendo, me están oprimiendo, Señora, quieren quitar mi vida, pero en ti confío. Eso es terrible para el enemigo. Que haga lo que haga, en ti confío. ¿Job confiaba en Dios? ¿Y le pasaron muchas cosas? Sí. ¿El zarandeo es necesario para qué? ¿Para qué? Afirmar nuestra fe. Mira lo que dice. En tus manos están mis tiempos. Tremenda, iglesia. En las manos del Señor. Nosotros queremos apresurar los tiempos. El Señor hablaba de eso anoche en el clamor que hacíamos anoche. Él tiene un tiempo, tiene un día, tiene una hora. Tanto que el Hijo de Dios se sujeta a sus tiempos. Ve, le decían los hermanos de Jesús, date a conocer. ¿Por qué no? Todo aquel que quiera darse a conocer, vaya, salga. Está la fiesta de los judíos, vaya. Y él dijo, todavía no es mi hora. Todavía no es el tiempo. Él tiene un tiempo y hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. ¿Cierto? Hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para cosechar. Hay algo que yo tengo convicción y es que a veces la ausencia es necesaria para anhelar y valorar la presencia de Dios.
A veces es necesario el desierto donde hay sed, porque solamente con sed se bebe esta agua, que es el Espíritu de Dios. A veces es necesaria que haya hambre. De esta hambre que hablamos, hambre y sed, no de agua ni de pan, sino de la bendita palabra de Dios, que es Espíritu. Porque a veces nos gustan las palabras de los hombres, pero no la palabra de Dios, esta palabra a veces hasta la de exhortación, que de una manera preciosa le da paz a nuestra alma. Amén. Es necesario el hambre porque solamente ahí se come. Es necesario la sed porque ahí se va a beber. Es necesario el desierto, iglesia, porque dice, los llevaré al desierto y les hablaré a su corazón, porque solamente ahí el corazón se va a quietar. Solamente ahí el corazón va a oír al Señor. ¿Cuántos aman el desierto? David no lo amaba, pero él sabía qué se hacía en el desierto. Altar a Jehová. Y el David que entraba al desierto no era el mismo David que salía, porque la prueba nos fortalece más y nuestra fe aumenta en medio de la prueba, porque ahí en el desierto es que el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Es en el desierto donde vemos la grandeza de Dios. Es en el desierto donde nadie nos defiende, pero viene el poderoso gigante y lo hace. Porque las demás naciones no le tenían miedo a Israel, sino al Dios de Israel, porque sabían que era poderoso. Así que no esperemos que la gente nos tema o nos respete, sino que sepan al Dios que nosotros le servimos y que le somos fieles a Él. Y no para que el Señor tome venganza, sino para que lo conozcan y corran a Él. Ahí en el desierto, las naciones temblaban cuando venía el pueblo de Israel, porque Israel era fuerte, porque el Dios de ellos era fuerte. Amén. Es en el momento de angustia, iglesia, que las nubes de testigos ven el Dios que decimos creerle. Es ahí en el momento de angustia. Ahora, en el momento de angustia, muchas veces dicen, ¿cuál es ese Dios que usted decía? Pues hoy el Señor está aumentando nuestra fe, iglesia, para que nosotros creamos y nos fortalezcamos en Él. Palabra para ti, para mí, para los que reciben por las redes sociales. Fe. ¿Qué es lo que necesitamos? No la fe en nosotros mismos, porque Jesús le dijo, Pedro, he rogado para que tu fe no falte, porque la fe de Pedro estaba en el mismo. Yo en ninguna manera, yo iré contigo a la casa. Yo, y el Señor quiere que la fe de nosotros esté en Él y no en nosotros mismos. Y como no es nuestra fe, el Señor ha venido a darnos de su fe, la fe en Él. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados, ¿quiénes? Los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras. Y les digo, las tinieblas tienen voz. Y pídele al Señor que toda voz de tinieblas se enmudezca para que no te hable la mente. Si las tinieblas no tienen voz y no hablan, aún por medio de las personas, porque cuando Él dijo, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Padre que está en los cielos. Ahí vio la voz de Dios. Luego viene y le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca. Y le dice, Pedro, venga. Señor, en ninguna manera esto le acontezca. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. No le habló Pedro, ¿quién habló? Satanás. Ay, hay amigos que nos hablan, familiares, y lo que hacen es atarnos más, haciéndonos abortar, porque si dice que Él es el Cristo, ¿a qué venía el Cristo? A la hora de decirle a qué vino, o sea, al hacer la voluntad del Señor, dijo que no. De ninguna manera eso te acontezca. No fue Pedro, es que nosotros a veces hemos sido instrumentos también. Con esta espada, con la espada que Pedro cogió y le cortó la oreja a Malco, Él quiere que la espada del Espíritu sea para derribar tinieblas, no, iglesia, para que salga palabra de muerte hacia las personas. Ahora el Señor nos dijo de la templanza, la necesidad de tener prudencia para no maldecirnos a nosotros mismos, atarnos o atar nuestra familia. Dice, entonces vamos a clamar para que se enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. ¿Para quiénes? La conclusión de todo es temer a Jehová, iglesia, que cuando Él hable, obedezcamos.
que has mostrado a los que esperan en ti. Hay que ¿qué? Esperar en él, iglesia. Y esperar sí que cuesta, ¿cierto? Bienaventurados aquellos que esperan en Jehová. Delante de los hijos de los hombres, en lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito y alabado, escucha. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Aquí ya estamos hablando de la alabanza que él hace, porque el Señor lo hizo resistir la prueba, iglesia. Hay una entrada al desierto, pero también hay un día de salida. Y por más que se demoró el pueblo de Israel 40 años, yo no sé cuánto tiempo lleva tu angustia, pero el Señor dice que el sol va a resplandecer, y el sol es Cristo Jesús. Él es el sol. Y en el desierto Él no nos lleva a morir, Él nos lleva para que nos enamoremos otra vez de Él. Porque solamente ahí volvemos a escuchar su voz. El ruido del mundo no nos deja escuchar la voz de Dios, pero en el desierto sí que habla el Señor. ¿A dónde llevó a Moisés a hablarle? ¿A dónde le habló a Elías? ¿A dónde le habló a Jacob? ¿No fue en el desierto, iglesia? ¿Dónde le habló a Abraham? Está allá en el desierto. Ahí, en el monte alto, allá en oración, porque es la única manera en el desierto donde levantamos este altar. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que nos está dando, porque esta palabra tiene poder de levantar al que está caído. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo, ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de sus ojos. ¿Cuántos han dicho eso? Escucha. ¿Cuántos han dicho que el Señor ya no los ve, que el Señor ya no los ama? Dice, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Qué bello, qué hermoso. ¿Por qué yo he escuchado esto? Señor, ya no me amas, yo te fallo. El hijo pródigo tan solo volvió, se arrepintió y el Señor le perdonó. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo, iglesia. Y sigue creyendo y confiando, y encomendémosle nuestros hijos al Señor. Él tiene cuidado de ellos. Él tiene cuidado de nuestra familia. Dice, hay familias que pasan por desiertos, hay hogares que pasan por desiertos, pero es que él o ella está echando todo por la borda. Levanta el tarso y deja de estar viendo lo que no hace la otra. Mis padres están así, tú como hijo, levanta el altar. Él busca un David que levanta el altar, iglesia. Alguien que tenga un corazón conforme al del Señor. David no era bueno, él pecó. Él adulteró, él fornicó. ¿Qué es tener un corazón conforme al Señor? Un corazón, dice que nuestro corazón es malo y que Él viene a hacer de nosotros un nuevo corazón. David se arrepintió y David dejó que el Señor lo circuncidara. Y él le pidió un nuevo corazón y el Señor se lo dio. Es una persona que está dispuesta a colocarse a las manos del Señor y decir, Señor, dame un nuevo corazón. Un corazón conforme al tuyo. Un corazón con el que yo te pueda agradar. Un corazón que no esté enfermo. Un corazón que ya no tenga estas heridas. Yo no quiero que mi corazón haya estas raíces de amargura. Yo no quiero que haya dolor, Señor, porque tu palabra dice que guarde mi corazón sobre toda cosa guardada. Me circuncida, va a doler. Porque la circuncisión era carne viva, la circuncisión de carne. No colocaban anestesia. Así es esta circuncisión. ¿Por qué duele? Porque no queremos desprendernos de aquellas cosas que hemos llevado durante mucho tiempo. Pero te aseguro que la sanidad que trae es preciosa, porque hayas el descanso en él. Porque a causa de lo que hay en nuestro corazón, el alma no reposa, no descansa. Hay quienes no perdonan y no tienen paz a causa de esto. La falta de perdón enferma, las raíces de amargura enferman, no solamente el alma, sino que se enferman físicamente también. Se enferma la mente. Y el Señor vino a circuncidar porque nos ama, porque esta es la sanidad completa de la que Él está hablando. Porque muchos dicen, me sanó de tal enfermedad física, pero el alma sigue enferma. El alma sigue enferma. Y Él dijo, yo haré que el corazón, el amor, los hijos se vuelvan a los padres y los padres hacia los hijos. Porque hay hijos que
que se han alejado de sus padres, su corazón está lejos a causa del dolor que le han causado sus padres, pero volverán. ¿Por qué? Porque los padres sabrán que no podían dar amor y que necesitaban a Cristo para amar a sus hijos. Porque Cristo vendrá y sanará a los hijos y sanará a los padres, y por eso las familias se restaurarán y se están restaurando. Por eso la necesidad de la circuncisión, porque hemos dañado a nuestros hijos, porque también fuimos dañados por nuestros padres, porque ellos no sabían amarnos, porque viene dolor, soledad, orfandad, rechazo, aún desde el vientre, cuando quisieron abortarnos o abortarnos, no sé, algunos ni saben. Y eso es espiritual y viene fragmentada el alma. Y el Señor dice: yo vengo a sanar, a circuncidar a los padres, Deuteronomio 30, y también a los hijos. Y haré que se vuelvan, haré que se amen, porque van a entender que los hijos y los padres me necesitan a mí para ser sanados. Por eso hay padres que no entienden por qué razón los hijos son así con ellos. ¿Por qué tanta diferencia? Porque el único que ve el corazón es el Señor, nosotros no, iglesia. Nosotros hemos dañado con palabras. Ustedes supieran cómo son los niños dañados con palabras. Darle todo no es suficiente. Darle ropa no es suficiente. Se los dice una mujer que el Señor ha permitido ministrar a los niños. Ellos hablan del dolor que sienten en su corazón siendo niños. El Señor los está circuncidando para la gloria de Dios Padre. Porque la palabra no retornará vacía. Él está sembrando la semilla en ellos, explicándole la razón por la cual suceden tantas cosas. Porque a veces la indiferencia, porque a veces la preferencia de los padres por uno inclinándose más que en otro. Ellos sienten todo esto, iglesia. Ellos saben cuando aman más al hermano que a ellos o a la hermana. Ellos saben, iglesia, el rechazo cuando te quieren ir a abrazar, como me pasaba a mí, que mi hijo me quería abrazar y yo no entendía por qué no lo podía corresponder, sabiendo que yo lo amaba. Cosas que no entendemos como padres, pero el Señor sana esto, iglesia. El Señor sana. No entendemos cómo no podemos corresponder a ese abrazo, porque no recibimos ese abrazo. No podemos dar de lo que no tenemos, y los hijos empezamos conociendo a Dios, conociendo su amor, que ellos no podían porque tampoco recibieron. Y a ellos hay que enseñarles eso, porque a veces presumimos el amor como hijos porque les damos mucho. La verdad es que estamos presumiendo lo que podemos darle para que los demás vean. Porque si amáramos a nuestros hijos, o nos hubieran amado, iglesia, nos hubieran dado lo que necesitamos, amor. Nadie puede dar de lo que no tenemos. Tú y yo no podemos, pero le estamos recibiendo a Él su amor y estamos entendiendo la necesidad que hay en los hogares, la necesidad que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos presumen? El Señor puso antes de ayer a orar por la depresión en los preadolescentes. Es impresionante lo que está pasando. ¿Saben que nosotros identificamos que algo está mal, pero luego preferimos ir a tirarle a un psicólogo el problema? Cuando la solución está en esta bendita palabra de Dios que trae sanidad y medicina. Y el Señor te dice: la solución no es una pastilla, la solución es que tú y yo como padres seamos circuncidados. Esa es la solución. Para dejar de hacer tanto daño y sanar el daño que nos hicieron también. La solución no está en un medicamento. Esa es la solución rápida. El diagnóstico del mundo y de Satanás para atar a los niños. Preguntábamos a los niños: ¿qué ves en este niño? Decían: tristeza. ¿Y tú qué ves en él? Porque había un niño que lloraba. ¿Y tú qué ves? Yo veo que le falta que le presten atención. Los niños dan un diagnóstico real. Necesita amor, necesita ser escuchado, necesita dar un diagnóstico. Llévalo al mundo, te dice: está enfermo. Y hay que medicarlo. Esto pasó en la reunión de los niños el sábado. Y duele ver esto, iglesia. Duele porque un niño fragmentado es un adolescente fragmentado, es un adulto fragmentado. Y yo
Les dije, pues a eso vivieron aquí. Porque el Señor también los sana a ustedes. Amén. Porque el Señor está teniendo cuidado de ustedes. Y así los del mundo se den por vencidos, nosotras no, porque Él nos ha dado de su amor para ustedes. Amén. Así ustedes escuchen otro diagnóstico, nosotros aquí, en el nombre poderoso de Jesús, derribamos todo diagnóstico del mundo y de las tinieblas. Porque falta ser valientes como padres. Lea el Deuteronomio 30, si nos circuncida el Señor, también a nuestra descendencia. Amén. Porque a veces queremos que se solucione con un diálogo, una terapia, no iglesia. El hombre no puede llegar donde llega Cristo al corazón. Amén. Saben que el Señor ha puesto a clamar por los jóvenes. Y hemos visto fruto para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de nuestro Señor. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, y a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos, ¿qué nos dice el Señor? Todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Bendita sea la palabra. Esta es la palabra que nuestro Padre ha traído esta noche. Esta es la bendita palabra que necesitamos oír. Para que toda tiniebla retroceda en el nombre poderoso de Dios. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor por esta noche. Bendigamos la palabra del Señor. Démosle gracias al Señor por su palabra. Él nos sana. ¿Cuántos decimos amén? Él nos liberta. Necesitamos ser sanados, iglesia. Esta palabra tiene el poder de hacerlo. Trae sanidad y medicina. Qué precioso eres, Señor. Yo creo en el poder de tu palabra, Señor, y testifico de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Clámale allá al Señor. Dile, Señor, sáname y seré sano. Libértame y seré libre. Sálvame y seré salvo. Porque Él vino a traer sanidad. Él vino a traer paz. Él vino a traer consuelo. Abracen a sus hijos. Abracen. Ámenlos. Dejen que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a amar. Y amar y hará que te quiera. Y hará masai y hará que te quiera. Y amar y hará basaba que te quiera. Abraza la Lorena. Notemos. Señor te dice amar. Y hará basar. Porque muchos habían dicho, incurable es tu quebranto Y dolorosa tu enfermedad. Clámale ahí donde está. Sana No hay mi quien hijo, sana busque mi tu hijo. causa para sanarte. Tú eres nuestro sanador. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Y hará basar y hará que te Pero quiera. yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan Oria, olvidado, abraza. aunque nadie te busque más, Y hará basar siempre. aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad Nos te cure el cubrirá estado. esta hora. Él hace venir sanidad sobre nosotros. Yo haré venir sanidad sobre Él sana nuestras heridas, ti. Sanaré iglesia. tus heridas. Porque aunque desechado nos llama. Aunque desechada te llamo. Carolina, abraza a tu esposo como si estuvieran abrazando sus dos hijos. Él está sanándonos para hacer sanos nuestros hogares, nuestras familias. Tal vez tu hijo, tu hija no está aquí. Pero allá donde ellos están, el Espíritu Santo los abraza. Allá donde ellos están, Señor, abrázalo, Rey. Tú los entiendes más que nosotros. Tú eres mejor Padre que nosotros, Señor. Tú los consuelas, tú los cuidas, Señor. Tú los arrullas, Señor. Tú nos has mostrado que los amas y tienes cuidado de ellos, Señor. Aleluya. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida.
bañaste con tu piel. Y yo cantaré con corazón agradecido. Sana nuestro interior, Señor, sana nuestro corazón, Señor. Dale paz al alma angustiada en esta noche, Señor. Dale paz a nuestros hijos, Señor. Dale paz, Señor. Abrázalo como si fueran tus hijos, iglesia. Me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó. Y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, Aleluya, Señor. porque he perdonado tu Él pecado. ha perdonado nuestro pecado, iglesia. Porque tú eres mi El gozo. pecado era el que tenía enfermo al hombre y Él ha perdonado nuestro pecado. He derramado mi gloria. Tú no estás solo, Parley, que dice el Señor. Recibe, Tú tienes un Padre que tiene cuidado de ti. recibe mi Tú no sangre. estás solo, Parley. Él tiene cuidado de ti. Gloria al Señor. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso? Gloria al Señor. Gracias, Señor.